Bueno, estimados hermanos, en este día quiero traer palabra especialmente para los solteros que todavía no se han casado. Bueno, este tema titula El verdadero matrimonio santo. ¿Cómo es? ¿Cuál es el matrimonio verdadero, santo y puro delante de Dios, especialmente en el pueblo cristiano? Para esto vamos a acudir al libro de Génesis 24, 1 a 9. Primeramente, y luego vamos a leer otros pasajes. Aunque les aconsejo que lean el capítulo 24, 1 al 67. Es bastante largo estos pasajes, porque aquí está hablando de Isaac y de Rebeca. Aquí tenemos claramente en la palabra un ejemplo muy claro para el pueblo cristiano, cómo debe ser un matrimonio santo, el cual le agrada a Dios totalmente, y eso Dios quiere para su pueblo. Voy a leer el 24, 1 hasta el 9 primeramente. Voy a leer pasajes saltados porque es muy largo. Y vas a comprender cómo es un matrimonio santo delante de Dios. Dice así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Por qué Abraham no quiso mujer para su hijo Isaac de los cananeos? Porque eran mujeres extranjeras, idólatras, que adoraban a Moloch. Moloch era un ídolo abominable, y los cananeos hacían pasar por fuego sus hijos. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló, y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Hasta ahí para empezar estos pasajes, porque es muy largo. Ahora aquí analicemos un poco, aunque este tema puede extenderse mucho, pero voy a tratar de resumir en pocas palabras. Bueno, conforme a la palabra de Dios, Isaac, hijo de Abraham, era seguramente ya mayor. No especifica cuántos años tenía Isaac. Pero Abraham veía que su hijo ya era mayor y que necesitaba ya de una compañera, de una esposa prácticamente. Entonces, Abraham le envía a su criado para que la traiga mujer para su hijo Isaac. ¿No? Bueno, usted conoce también la historia. ¿Cuántas veces habrás leído? Ahora lo que vamos a entender aquí, lo que yo entiendo también, conforme a la guía del Señor. Isaac nunca se había enamorado de nadie, de ninguna mujer. Este hombre, Isaac, este hijo, era muy santo, seguramente dedicado al trabajo de su padre, a su hogar,
a los trabajos de campo, al pastoreo de ovejas, en fin, a la obediencia de su padre Abraham. Entonces un día miró Abraham a su hijo y dijo en sí: mi hijo necesita de una esposa. No es posible que siga avanzando su edad y que no tenga compañera. Y esto da a entender que Isaac era santo delante de Dios. Hasta que llegara su esposa Rebeca, no había conocido mujer. Es decir, nunca descubrió las faldas de una mujer. Hablando más claro, nunca tuvo relaciones sexuales Isaac hasta encontrarse con Rebeca. Porque dice la Biblia, cuando Rebeca fue traída delante de Isaac y la entregaron, entonces Isaac la amó, dice, por primera vez. Recién la amó. Esto significa que Isaac no amó a nadie, no se enamoró de nadie aún hasta ese momento. Y peor, descubrir la desnudez de una mujer, nunca. Era virgen, como también se lo puede llamar. Y también por eso mismo Abraham quiso buscar para su hijo una mujer virgen también. Rebeca era virgen. ¿Qué les parece? Dos corazones unieron. Eran, dice la Biblia, de la misma descendencia, de su parentela, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro pasaje también. Al verso 16, saltando del capítulo 24. Y la doncella, ahí está, doncella, ¿qué significa? Virgen, pura, que ningún hombre le descubrió su desnudez. Nadie absolutamente. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. Virgen, ahí está la palabra clave. A la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Este pasaje realmente se salta tremendamente. La doncella era de aspecto muy hermoso. Era una hermosa mujer de buen semblante. Muy bonita, ¿no? Así se puede interpretar. Y era virgen, a la que varón no había conocido nunca. ¿Cómo Dios ha estado preparando lo uno para el otro? ¿Se dan cuenta? Así pues Dios quiere preparar para sus hijos. A ver, en este momento quiero decirte, y luego analizamos un poco más. Si tú te conservas, seas mujer u hombre, como Isaac o como Rebeca, virgen, santo, puro delante de Dios, de seguro Dios te lo va a preparar una compañera o compañero también santo, virgen, lo uno para el otro. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios para sus hijos. Así Dios quiere de su pueblo. Ahora vamos a pasar a otro pasaje también. Ahora al verso 61. Leemos al 67. ¿Qué dice la palabra? Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Rebeca está desesperada de conocer a Isaac. Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó.
Recién era su primer amor. Recién había amado a una mujer, había abrazado a una mujer. ¿Qué te parece? Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bueno, este pasaje es grande, pero voy a resumir, como les dije, en pocas palabras. Quizá me extienda unos 25 minutos, un poquito más. Bueno, aquí en el verso 65, Rebeca vio de lejos a Isaac y le pregunta al criado, ¿quién es este que viene hacia nosotros? El criado les responde, es mi señor Isaac. Y ella tomó el velo y se cubrió entonces. Ahí está. ¿Qué significa ahora el velo o el cubrirse el rostro con el velo? ¿Qué significa? Pues significa que ningún hombre le descubrió su desnudez, que no tuvo relaciones con nadie antes de su matrimonio. Está cubierto con velo, es decir, santa, apartada del pecado de la fornicación. Ese cuerpo solamente cuidó para Dios, sea mujer u hombre. Eso significa el cubrirse con el velo. Bueno, ahora un poquito más, verso 67. Cuando Isaac vio a Rebeca, seguramente explotó de emoción. Sus ojos clavó en Rebeca, la tomó y la amó recién. Seguramente, quién sabe, la Biblia no habla de esto. Esas manos recién pudo tocar la piel de una mujer. Pudo abrazar por primera vez a una mujer. ¿Y cómo se siente abrazar a una mujer? Era por primera vez para Isaac. Porque dice la Biblia, después de la muerte de su madre, se consoló Isaac con Rebeca, porque su madre había muerto no hace mucho tiempo y la tomó por mujer a Rebeca. ¿Qué les parece? Isaac, santo, virgen, y Rebeca, santa, virgen. ¿Qué les parece? Los dos santos y puros, y así se casaron. Llegaron al altar, pero puros, sin mancha, sin que nadie haya descubierto su desnudez. Es tremendo este pasaje para entender. Esto hay que tener discernimiento para poder entender esto. Ahora quiero aplicar esto a la vida de los jóvenes de este tiempo. Bueno, empiezo por esto. Una vez en una iglesia se casaron una pareja en mi pueblo. El hombre era de mi pueblo y la mujer de otro lugar. Bueno, se habían conocido en sus andanzas en otros lugares, pero el matrimonio se llevó en una de las iglesias en mi pueblo. Y la mujercita, la novia, entró al altar de blanco, cubierto el rostro con velo. Ya les dije esto, que el velo significa pureza, virgen, santa, a la que ningún hombre descubrió su desnudez. Eso significa el velo. Hay que tomar en cuenta esto. Entonces esta mujercita, esta novia, salió al altar cubierto con velo y con velo blanco. Y bueno, en la iglesia se decía que esa mujer era virgen y por eso se estaba casando de blanco y con velo, ¿no? Entonces, pero a medida que avanza el tiempo, ya en el transcurso del tiempo más adelante, se sabe que la mujer no había sido virgen. Aún lo peor, estaba esperando, ya dice, bebé. Estaba embarazada como de 2 meses, así, que aún no se nota todavía, ¿no? No se nota el vientre, todavía no está crecido el bebé dentro. Entonces se sabe que la mujer no era virgen para ese momento, sino que estaba esperando. Y resulta que más adelante se han separado este matrimonio. ¿Ven? Un final trágico. ¿Por qué?
porque mintieron a Dios primeramente, mintieron a la iglesia, engañaron a Dios y engañaron a la iglesia, diciendo: soy virgen, soy doncella, y por lo tanto quiero casarme de blanco y con velo. Ahí está, y la consecuencia: separación. ¡Qué terrible! Ahora pueden meditar, pueden darse cuenta ahora que es tan peligroso. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pues así mintieron. Ahora quiero explicarles un poco más. El velo que cubre el rostro significa santa, pura, que aún ningún hombre ha descubierto la desnudez, es decir, no descubrió sus faldas. Hablando directamente, no tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio. Esa mujer merece casarse de blanco y con velo. Es que las mujercitas quieren casarse para que no les digan: ya había pecado, ya había fornicado, por eso no se casa ya de blanco. Mira, para que no la señalen con el dedo, por eso mienten, por eso se casan de blanco, aún fornicando ya. Y esto es muy peligroso. Blanco, ¿qué significa? Pues pureza, sin mancha. Pero si vamos más allá, tratando a fondo, bien fuerte este tema, el matrimonio verdadero, santo, de blanco, de pureza delante de Dios, tienen que ser hombre y mujer santos, puros. Es decir, el hombre virgen, la mujer virgen. Esa pareja de verdad merece casarse de blanco, llegar al altar de blanco, puros. Y la mujer cubrir el rostro con velo. Eso significa que ningún hombre ha descubierto su desnudez, no tuvo relaciones. Entonces, esos novios o esa pareja merece casarse de blanco. Pero ¿qué pasa ahora? Si la mujer es virgen, de verdad, que ningún hombre conoció, no tuvo relaciones, pero el hombre sí, ¿no? El hombre ya con otra novia, con otra mujer, ex. Y el hombre se enamora de otra chica. Y están para casarse y concretan el matrimonio, ponen fecha y quieren llegar al altar. La mujer santa, sí, pura, virgen todavía, pero el hombre ya no, ya tuvo relaciones más antes con otra mujer. Ahora aquí te preguntarás, ¿y ese matrimonio es santo, puro? Yo quiero decirle a lo que me revela el Señor, a lo que yo entiendo conforme a la guía del Señor, ese matrimonio ya no es puro, ya no es santo, porque ya no es como Isaac, aunque la mujer es santa, pura, pero el hombre ya no. Entonces ese matrimonio ya es a medias, ya no es puro completo, ya no es totalmente sano de pureza ese matrimonio, porque el hombre ya pecó, ya fornicó, aunque la mujer no. Por eso dije, incluso título puse a esta enseñanza: el verdadero matrimonio santo delante de Dios, como Isaac y como Rebeca. Solamente ese matrimonio es santo, lo demás es a medias. Tal vez de este asunto o de esta enseñanza muchos pueden tener duda, o tal vez puede causar controversia. Solamente yo les aconsejo que escudriñen la Biblia, que lean la palabra de Dios, y Dios les va a revelar y les va a dar discernimiento y entendimiento cuál es el matrimonio santo y verdadero y cuál es ya no. Bueno, en este tiempo muchos mienten, muchos novios, y tratando de engañar a Dios y también a la iglesia, diciendo
que somos santos, que no hemos fornicado, no hemos pecado. Y por lo tanto queremos casarnos de blanco. Si lo están haciendo de esa manera, engañando a Dios y a la iglesia, van a tener consecuencias muy severas. Ni se atrevan a mentir. Si en algún momento han pecado, han fornicado, cayeron en ese pecado fatal, díganle de frente al pastor: hemos caído en este pecado. Quizá Dios de alguna manera tenga misericordia, no sé de qué manera, no lo sé. Pero tengan por seguro, serán juzgados. Y también a consecuencia de esa fornicación, de esos pecados que hicieron antes del matrimonio, a la larga van a tener problemas. De verdad sí, aunque no lo creas. Porque mis ojos han visto en estos lugares. Los que han mentido siempre han tenido consecuencias fatales. A la larga, en la vida matrimonial, fracasos en el trabajo, pelean, discuten cada vez, no viven bien, no se aman, enfermedades en la familia, o sea, muchas consecuencias, porque han mentido a Dios, han engañado y han engañado también a la iglesia. Entonces, por todo esto, de ninguna manera conviene que forniquen. Tienen que cuidar su cuerpo, como dice en el libro de Corintios. ¿Acaso no saben que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Cualquier pecado que comete la persona, sea mujer u hombre, pues comete fuera del cuerpo, pues con las manos puede hacer cualquier daño, pero cualquier pecado hacia afuera. Dice así la Biblia. Pero cuando fornica, contra su propio cuerpo peca. O sea, contaminación terrible para su vida material espiritual. Y cuando fornican, ahí se meten espíritus inmundos de fornicación. Y va a ir arruinando más y más su vida espiritual y tanto material. Porque vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Glorifiquen pues con vuestro cuerpo, dice el Señor. Y uno no puede glorificar al Señor con ese cuerpo que fornica cada vez. No está glorificando a Dios. Entonces esta palabra es bastante grande, pero he tratado de resumir en pocas palabras, como en media hora. Entonces el verdadero matrimonio santo solamente puede ser como Rebeca y como Isaac. No hay otro matrimonio santo. Si lo han mentido en la iglesia, pues solamente por no ser señalado por la gente han mentido y se han casado de blanco, la mujer con velo. Una vez más recalco esto. Cuando la mujer se cubre el rostro con el velo, significa que ningún hombre descubrió su desnudez, sus faldas, nadie. No la levantó ningún hombre su vestido, para entender también de esa manera. Entonces, eso significa el velo. Y Rebeca se cubrió al ver a Isaac con velo su rostro. ¿Por qué? Porque era virgen, porque era doncella, santa, conservada para Dios. Y Dios la preparó bien para Isaac, ¿no? El criado la entregó, entonces Isaac la amó, dice, por primera vez pudo tocar la piel de una mujer o abrazar a una mujer, ¿no? Que en todo ese tiempo Isaac seguramente ya era mayorcito y que necesitaba ya una compañera, ¿no? Entonces Isaac de esa manera amó a la mujer por primera vez. Pero ahora, ¿qué pasa? Lo contrario es ahora es terrible. 13 años, 14 años, ya están locos, incluso en el pueblo cristiano. Bueno, ahora les contaré de un hecho real que ocurrió en mi país y nada menos en mi pueblo. Resulta un día un joven viajó a Israel, al Medio Oriente. Bueno, ya comprenderán. Les cuento de la siguiente manera.
Bueno, mis hermanos, les cuento una anécdota bien interesante. Resulta pues, mis hermanos, hace tiempo atrás, un paisano mío viajó al pueblo de Israel, al Medio Oriente. Bueno, fue para ganarse la vida. Resulta que en esta nación, este hombre se había conocido con una mujer originaria del pueblo de Israel. Y habían enamorado. Y la mujercita de Israel también tomaba interés en este hombre. Y con el correr del tiempo, este hombrecito se había acostado con esa mujercita. Y habían fornicado. Este hombre le hizo fornicar a la pobre mujer del pueblo de Israel. Aunque ella no quería, estaba guardando su virginidad. Es interesante eso, estaba cuidando su cuerpo. Pocas mujeres israelitas que todavía temen a Dios y guardan la ley y andan conforme a las leyes antiguas, ley de Moisés. Pero en la gran mayoría ya no. Han perdido el temor de Dios. Bueno, más que la ley de Moisés, es ley de Dios, que su pueblo, especialmente las mujeres, se conserven vírgenes, santas para Dios. Y resulta que este hombrecito se había venido a mi país a unos cuantos meses, dejándola sola. Y esta mujercita a un mes, 2 meses, llegó a mi país buscando a este hombre, quien la abandonó. Solamente para encontrarse con ese hombre y para casarse, solo con él. Y esta mujer vino no precisamente porque le amaba tanto a ese hombre, sino porque la amancilló, la hizo perder su virginidad, en otras palabras. Y esta mujer quería casarse con él, ya no con otro hombre. ¿Por qué? Porque esta mujer se sentía sucia, abominable delante de Dios, porque ya no servía su cuerpo, porque cuidaba mucho su virginidad. Si se acostaba con otro hombre, pues ya no valía su vida. Solamente con el hombre que se acostó y perdió su virginidad, con él quiso casarse y con nadie más. Pero no es lo mismo con otras mujeres. No importa con 2, con 3, a un mes están con otro, a 2 meses están con otro. En un año cambian varios, ¿qué le importa? ¿No? Porque así son en otros países, están hambrientos los hombres, tanto las mujeres, de cometer fechorías, de fornicar. Eso hay que hablar claramente, así es. En el pueblo cristiano, ¿habrá todavía alguna mujer santa como esta mujer de Israel que cuidaba su virginidad? Ojalá. Las mujeres cristianas deben cuidar su cuerpo de la fornicación. Cuando fornican, pecan contra su propio cuerpo. Eso dice la Biblia. Así pues vino esta mujercita a buscar a este hombre que la amancilló. ¿Se dan cuenta? Tan lejos del Medio Oriente hasta Sudamérica. ¿Qué les parece? Dios decía en su palabra, yo no quiero rameras en mi pueblo Israel. Y como las mujeres del pueblo de Israel, algunas, no todas, guardan la ley, se visten decorosamente, su cuerpo cubren, no quieren que les vea nadie su desnudez, o sea, cubren bien el cuerpo con vestido largo. De estas enseñanzas no hay mucho en las iglesias. Se debería enseñar mucho sobre estos temas, sobre todo los pastores, para que los cristianos jóvenes, jovencitas, se conserven para Dios, como Rebeca se conservó para Dios y también Isaac se conservó para Dios. Y por qué no decir lo uno para el otro, ¿no? Gracias a Dios, en este momento he tratado este tema, delicado por supuesto, es para entender, es para pedir revelación de Dios y para discernir y con entendimiento. Gracias en el nombre de Jesús.